¿Me ven? Hola, hola. Sí, doctor, sí se ve la pantalla. Ya, muy bien. Ya. Miren, acá por ejemplo vemos a un niño. Niño, ¿no? Debe tener unos 9 años, 10 años, con lesiones orales, aparentemente ulcerativas, y vemos otras lesiones diseminadas en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando nos acercamos a la lesión que está en la región torácica izquierda, evidenciamos una lesión bastante característica. Hay un punto central costroso, una ampolla periférica, sobre una base violácea eritematosa. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como lesión en tiro al blanco. ¿Ok? Lesión en tiro al blanco. ¿En qué enfermedad vemos esta lesión? A ver, Harold. Lesión en el tiro al blanco. ¿Escuchan? ¿Están escuchando? ¿Están presentes? No están abriendo su video. Yo suspendo la clase inmediatamente porque si no, yo no voy a perder el tiempo no hablando, sino solo mando las imágenes. ¿Está presente? Presente, doctor. En este momento tengo problemas de conexión, pero no veo muy bien la imagen. No ve bien, a ver. Ese es el problema, que a veces no se ve y, o sea, como les digo, no tiene sentido estar en la computadora si es que no están viendo la imagen y no... A ver, Carmen. Carmen está presente. Carmen. Doctor, sí estoy presente. Doctor, es que ahorita estoy con la batería baja, por eso no estoy prendiendo mi cámara. No, pues no. Porque se va a cortar. Doctor, ¿lo vemos en el eritema multiforme? Muy bien, Alonso. El eritema multiforme, la típica lesión. Entonces, es el típico paciente con eritema multiforme, un niño, un paciente pediátrico, ¿no? Con el antecedente de una infección respiratoria alta o quizás infección respiratoria baja, que presenta lesiones de este tipo, ¿no? Lesiones en diana o tiro al blanco con un punto central, y miren, este punto central típico, estoy viendo aquí, sí, lo estoy señalando, un punto central típico de la lesión en diana, y cuando ustedes ven también estas lesiones que estaban en el tórax derecho, ven una costra central con un halo periférico, ¿no? Parece una lesión escarapela. Yo sí le encontraría el parecido a una escarapela a esta lesión, realmente, ¿no? Por la forma. Entonces es una lesión típica de eritema multiforme. El eritema multiforme, no se olviden, es una enfermedad reactiva que se asocia especialmente a infecciones, especialmente por infecciones por el virus herpes. Herpes puede ser el simple o también puede ser el herpes 6, 7. Se caracteriza por estas lesiones que usualmente suelen comenzar en extremidades y que se van haciendo centrípetas, o sea, se van yendo hacia el centro de la región corporal. Una característica importante entre el eritema multiforme menor y el eritema multiforme mayor es la afectación de las mucosas. La afectación de las mucosas. En el eritema multiforme menor no suele haber mucha afectación de mucosas. En el eritema multiforme mayor la afectación de las mucosas es importante. Usualmente se afectan más de 2 mucosas. En el eritema multiforme menor, solamente en la boca nada más. En el eritema multiforme mayor puede estar afectada la boca, los ojos, la región genital,
Entonces, hay mayor compromiso de las mucosas en el eritema multiforme mayor. No solamente está asociado al herpes, sino también está asociado a micoplasma neumonial en niños, ¿no? Entonces, el niño puede tener sintomatología respiratoria unos días antes de la aparición de las lesiones. El manejo básicamente es sintomático. Esto suele desaparecer en poco tiempo. Hay que darle sintomáticos, paracetamol, ibuprofeno, si es que el paciente está haciendo fiebre, y observarlo. De todas maneras, es bueno pedirle unas pruebas de analítica básica sanguínea para ver si el compromiso sistémico es muy importante, si hay mucha leucocitosis, si el PCR está muy elevado, podría estar haciendo no solamente un cuadro de eritema multiforme, sino quizás un Stevens-Johnson. Miren, así como la lesión puede ser diseminada, la lesión también puede ser localizada, ¿no? Típica lesión en placa con una ampolla central y la típica costra central, miren, esa es la lesión en diana o tiro al blanco del eritema multiforme. En este caso, que la paciente solo presenta una lesión en la rodilla y algunas otras que se le están cicatrizando en la región anterior de la pierna, entonces sería un eritema multiforme menor. Nos vamos al otro extremo de las otras dos enfermedades que hemos hablado en la clase, Stevens-Johnson y también la necrolisis epidérmica tóxica. Son enfermedades ampollares. Miren las ampollas hemorrágicas que vemos en las extremidades de este paciente pediátrico y vemos cómo se esfacelan todas las ampollas en la región facial, ¿no? Es típica esa ampolla violácea, media marrón, en la necrolisis epidérmica tóxica. Es una ampolla subepidérmica. Miren, pareciera que el paciente ha sufrido una quemadura. Afectación de mucosas. Miren, la mucosa oral, la mucosa ocular, y si le examinamos a este niño, seguramente vamos a encontrar también afectación en la mucosa genital. Miren, ya cómo va evolucionando con el tiempo. Bueno, lógicamente se hace una terapia de soporte en la necrolisis epidérmica tóxica. No hay una terapia de elección. Es básicamente manejo electrolítico, retiro del medicamento. En el caso de la necrolisis epidérmica tóxica y del Stevens-Johnson, hay una relación directa con medicamentos, especialmente en pacientes inmunosuprimidos. ¿Qué medicamentos usualmente producen reacción de este tipo? Los anticonvulsivantes deben ser los medicamentos que más frecuentemente se asocian a la necrolisis epidérmica tóxica. También vemos muy frecuentemente en pacientes que están tomando terapia antirretroviral. Antirretroviral se ve muy frecuentemente esta reacción, necrolisis epidérmica tóxica. Digamos que eritema multiforme mayor y eritema multiforme menor son un grupo de enfermedad, de dos enfermedades, y el Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica es otro grupo. El eritema multiforme mayor es la evolución, digamos, algo más severo que el eritema multiforme menor. Y la necrolisis epidérmica tóxica es un cuadro más severo que el Stevens-Johnson. Así se presenta inicialmente la necrolisis epidérmica tóxica. No se olviden de estas típicas ampollas con un fondo violáceo que suelen iniciar en la región torácica anterior. Este es centrífugo, ya también empieza generalmente en el tórax y se va extendiendo a las extremidades, a diferencia del eritema multiforme menor o mayor que empieza en las extremidades y se va haciendo centrípeto. Miren, la afectación de la mucosa, gran cantidad de ampollas, ¿no? Gran cantidad de ampollas en la boca, lesiones en la lengua, en las palmas también. Miren cómo se presentan estas ampollas con una severidad importante, es como un gran quemado realmente. El paciente con necrolisis epidérmica tóxica, miren aquí también otro caso, pareciera un paciente con quemadura, pero no. Es una reacción, una toxicodermia, lo que se llama como necrolisis epidérmica tóxica. Es otro paciente también, miren, con lesiones ampollares, con un fondo violáceo. La afectación de las mucosas es también una clave diagnóstica de la necrolisis epidérmica tóxica. Miren cómo se esfacela toda la piel. No se olviden que se produce una ampolla
subepidérmica, una ampolla subepidérmica de un compromiso de la superficie corporal bastante importante, es como una gran quemadura. Esta es otra imagen, miren, que les muestro para que recuerden las enfermedades con fotosensibilidad. No se olviden que las enfermedades con fotosensibilidad suelen afectar a la región cervical posterior y la región interescapular. Cuando ustedes encuentren lesiones en este área, sospechen de fotosensibilidad. ¿Qué enfermedades pueden producir reacción fotosensible? Eso lo hemos hecho en la clase. Miren, la B del escote. La B del escote y en la parte posterior, esto es lo que se llama como decir el chal. En la parte donde ustedes colocan una chalina, en esa parte se puede presentar reacciones con fotosensibilidad, enfermedades fotosensibles. Miren, igual, lesiones en área fotosensible. Miren cómo delimita en esta imagen, estas ampollas se están delimitando en la B del escote, y también en la región facial, en la zona malar, ¿no? En la zona palpebral superior. Miren las ampollas, costras. Entonces, en este caso, es una dermatomiositis, ¿no? Signo del CAL, signo de la B del escote, y en este caso es un lupus ampollar. Entonces, la clave diagnóstica siempre en las enfermedades fotosensibles es la disposición de las lesiones, ¿no? La disposición de las lesiones. En la región facial, respetan la B del escote y el signo del chal clásico. Igual, eritema malar, hay una gran fotosensibilidad en el lupus eritematoso sistémico. Cuando la fotosensibilidad se hace muy crónica, ya no se ve el clásico eritema, sino más bien la piel se ve liquenificada, engrosada. Miren aquí cómo se delimita claramente esta lesión en el cuello, en la región cervical, la B del escote, no se olviden eso. Cuando ustedes vean bien delimitada esta zona, con cualquier tipo de lesión, ya sea placa, sea ampolla, sea pápulas, entonces sospechar de una enfermedad fotosensible. En este caso es una enfermedad que se llama reticuloide actínico. Es muy frecuente encontrar daño solar en el labio inferior. Esta es bastante frecuente en nuestra zona. Es lo que se conoce como queilitis actínica. Esta queilitis actínica tiene un componente genético importante, se ve mucho en las personas de nuestra región sudamericana, también en personas asiáticas. Entonces se caracteriza esta queilitis actínica por presentar prurito, picazón y ardor en el labio inferior, esto producto de la radiación ultravioleta. Vamos a pasar a otra imagen. Miren, aquí vemos costras, ¿no? Y aquí vemos secreción amarillenta. ¿En este examen entra para pénfigo, Mariluz? No. No entra, ¿no? No. Son imágenes de pénfigo, vamos a pasar ya. Acá. Placa alopésica. Esto es una placa alopésica eritematoescamativa. ¿Qué enfermedades pueden producir alopecia localizada, así como está en este caso una placa sin pelo, pero con escama y eritema? De hecho, psoriasis. La psoriasis puede producir una placa eritematoescamativa. Pero la psoriasis no suele producir una alopecia importante, es una alopecia leve. En este caso estamos observando una placa alopésica eritematosa escamativa. ¿Ya? ¿Qué enfermedades de las que hemos hablado pueden producir placa alopésica? El lupus eritematoso discoide. No se olviden, es una placa atrófica eritematosa y con escamación. Cuando hablamos del lupus eritematoso cutáneo, no se olviden, hay que recordar lo que su compañera revisó en la clase, que el lupus puede ser el lupus agudo,
lupus subagudo o lupus crónico, ¿no es cierto? El lupus agudo se presenta con un exantema con componente sistémico, es un cuadro muy llamativo, ¿ya? Muy llamativo, el lupus agudo. El lupus subagudo se presenta como pequeñas placas anulares, es lo que se llama el lupus psoriasiforme, y también puede presentarse como placas tipo psoriasis en todo el cuerpo, especialmente en la región torácica anterior o posterior. Ese es el lupus subagudo. Su tiempo de evolución es más largo, es un cuadro más crónico. Por consiguiente, el componente sistémico no es muy importante, o sea, el paciente no es como en el lupus agudo, ¿no? En el lupus agudo el paciente tiene un exantema, un rash cutáneo, puede presentar eritema en alas de mariposa, caída de cabello, lociones orales, ¿no? En el lupus subagudo no, presenta lesiones, inclusive pueden ser asintomáticas, ¿no? El paciente no tiene otros síntomas, solamente estas placas anulares que pueden confundirse simplemente con una tiña, es el lupus subagudo. El lupus crónico puede ser lupus discoide crónico, lupus profundo, que es con unos nódulos, puede ser lupus ampollar también. Entonces, la forma más frecuente de lupus crónico cutáneo es el lupus discoide, ¿ya? Que se puede presentar con placas en región facial o se puede presentar con placas en región del cuero cabelludo, el lupus discoide crónico. Entonces, lo que quiero que ustedes no confundan es lupus eritematoso sistémico con lupus cutáneo. El lupus cutáneo puede ser agudo, subagudo o crónico. Pero en estos tres casos pueden ser parte del lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? Tanto así que el lupus discoide es un criterio diagnóstico para el lupus eritematoso sistémico. No se olviden eso, jóvenes, no confundan, porque uno confunde, ¿no? Lupus cutáneo crónico y piensa que ya el paciente puede tener lupus eritematoso sistémico. No. Puede ser que el paciente tenga lupus cutáneo discoide, o sea, es una forma de lupus cutáneo crónico, y no tiene lupus eritematoso sistémico, solo que hay un componente cutáneo nada más del lupus. Es una reacción autoinmune cutánea solamente. Entonces, hay que recordar eso. En este caso es un lupus cutáneo discoide. Y de igual forma, miren, pequeñas placas, ¿no es cierto?, con un centro atrófico en región facial. Miren, placas con un centro atrófico en región facial. Crónicas. Cuando son crónicas, siempre sospechen de lupus cutáneo discoide. Lupus cutáneo discoide es la forma más frecuente de lupus en la piel. ¿Ya? Miren, esta es una placa verrucosa pigmentada en la región facial izquierda, ¿no? Tiene bordes bien delimitados, una coloración marronácea, ¿ya? No se olviden que siempre cuando tengamos una lesión debemos recordar la epidemiología, es importante la epidemiología. ¿Qué lesiones son más frecuentes en la piel? ¿Las benignas o las malignas? Las benignas siempre son más frecuentes, ¿no? Y de las benignas, ¿qué lesiones son las más frecuentes? Las más frecuentes son la queratosis seborreica y los fibromas blandos o fibromas pedunculados. Entonces, la queratosis seborreica es una lesión bastante frecuente, ¿no? Como su nombre lo dice, es una lesión media verrucosa seborreica de región facial, lógicamente en pacientes de edad. Cuando lo vemos de cerca, miren, esto es esto. Se nota, ¿no? Estas verrucosidades, el borde se nota bien delimitado y es característico de la queratosis seborreica. Y miren, estos son varias queratosis seborreicas, son típicos, habrán visto, no sé, algunos familiares mayorcitos ya, estos típicos mal llamados lunares, no son lunares, son queratosis seborreica. Queratosis seborreica. Claro, cuando tenemos una lesión de este tipo, ya no sospechamos de queratosis seborreica. Miren el tamaño, y hay una vascularización importante, y el color intenso, negro,
nos debe hacer sospechar en melanoma. Melanoma. El principal diagnóstico diferencial de la queratosis seborreica es el melanoma. En la espalda también tenemos muchas queratosis seborreicas. Miren, parecen esos típicos lunares, ¿no? Lunares, pero suelen ser homogéneos de una sola, digamos, estructura. Una sola estructura. Lo van a ver frecuentemente, ¿no? Miren a sus abuelitos de repente, o de repente algunos a sus papás o a su mamá, estas lesiones típicas benignas, queratosis seborreica, no tienen malignización. Sin embargo, cuando aparece en un número exagerado, cuando tenemos más de 60, 70 queratosis seborreicas, sospechar en lo que se conoce como el síndrome de Leser-Trelat, ¿no? Una asociación entre gran cantidad de queratosis seborreicas y adenocarcinomas de estómago. Miren aquí, queratosis seborreica, y comparen con esta lesión, miren. Esta lesión verrucosa, de un solo tono, con bordes bien definidos, con esta lesión media perlada pigmentada, ¿no? Queratosis seborreica, y en este caso es un carcinoma vasocelular. Hay mucha diferencia, miren. La queratosis seborreica suele ser así, bien delimitada y verrucosa. Entonces cauterizamos la queratosis seborreica y no queda nada, miren. No queda nada, una pequeña mancha nada más. En este caso hay que operar. Hay tumorcitos benignos del nacimiento, se llaman quistes de milium. Quistes de milium. ¿Ya? Estas pequeñas proliferaciones de tejido sebáceo que se presentan usualmente durante el nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida. Quistes de milium. Aquí también, en la adolescencia pueden hacerse quistes de milium, pero no es muy frecuente. Lo más frecuente es en el nacimiento. Son lesiones benignas. Un quiste sebáceo, el quiste sebáceo epidérmico, característicamente tiene un punto negro central. Y, lógicamente, cuando ustedes van a examinar esta lesión, van a encontrar los bordes bien definidos. Los bordes definidos. ¿Qué caracteriza a un quiste? La membrana epitelial. Tiene una membrana epitelial propia. La membrana epitelial propia, y lógicamente por este conductito es donde pueden ver ese punto negro central. Lo que nos dice ese puntito negro central es que hay grasa en el interior. Es lo mismo casi, es el mismo efecto casi que el comedón, ¿no es cierto? Cuando el quistecito tiene un punto, un orificio central, la grasa discurre por esa zona y al entrar en contacto con el medio ambiente se oxida y produce una coloración negruzca. Quiste epidérmico sebáceo. Los quistes también pueden ser mucosos. Los típicos mucoceles, el mucocele en la región oral. Esto es típico también, muy frecuente, van a haber mucoceles, quiste mucoso. Lógicamente, nosotros siempre debemos plantear la posibilidad diagnóstica dependiendo de la región anatómica que estamos examinando. En la mucosa oral, ¿qué mucosa encontramos? ¿Qué glándulas encontramos frecuentemente? Glándulas salivales, ¿no? Tejido glandular salivar. Entonces, este quiste no va a ser pues quiste sebáceo, porque aquí no hay grasa. Entonces, lo más probable es que sea un quiste glandular, mucoso, ¿no? De mucosa. Bueno, estas son lesiones que no vamos a ver muy frecuentemente, se llaman tricoepiteliomas, no es muy frecuente. De igual, tricoepiteliomas se llaman estos, solamente que hay que recordarlos asociado con algunas enfermedades genéticas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Gardner, ¿no? El síndrome de Muir-Torre, que pueden estar asociados, son adenomas en tracto digestivo intestinal asociados a lesiones neoplásicas benignas en región facial. Estos son típicos también en las personas con piel exageradamente grasa. Miren estas pápulas con un centro umbilicado, se llaman hiperplasias sebáceas, lesiones benignas, todas estas son benignas. Esta también es una lesión benigna, aunque parezca muy alarmante. Es una lesión verrucosa desde el nacimiento, media amarillenta, se llama nebus sebáceo. ¿Qué cosa quiere decir nebus? El nebus describe a lo que antes se conocía como amartomas, ¿no? Es una proliferación, es una agrupación de un determinado tipo celular. Puede ser un nevo melanocítico. ¿Qué quiere decir? Nevo, agrupación de varios melanocitos. Nevo melanocítico. Puede ser nevo sebáceo. ¿Qué quiere decir? Agrupación de varias glándulas sebáceas.
desde el nacimiento, genéticamente predispuestos. Puede haber nevoecrino. ¿Qué quiere decir nevoecrino? Un lunar de glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Puede haber un nevoepidérmico. ¿Qué quiere decir nevoepidérmico? Un nevo, o sea, una agrupación de células queratinocíticas de la epidermis, pero dispuesto a manera de nidos celulares. En este caso es un nevo sebáceo. Es una lesión congénita, en este caso ya está grande y requiere una cirugía, porque específicamente este nevo sebáceo de Jadasson puede malignizarse. Por eso no se ve tan bien. Aquí lo que les decía, un tumor en extremidades. ¿Qué cosa encontramos abundantemente en extremidades? ¿Encontramos gran cantidad de glándulas sebáceas? No tanto. En palmas y plantas lo que más vamos a encontrar es glándulas ecrinas, sudoríparas. Entonces esto es lo que se llama como poroma ecrino. O sea, es un tumor benigno dependiente de células ecrinas. ¿Ok? Poroma ecrino. Esto es lo que se conoce como dermatofibroma. Dermatofibroma. Una lesión parecida a un lunar, pero se caracteriza por la dureza, Y a la dermatoscopía se ve como una lesión, miren, media marronácea, dura. Esto es lo que se conoce como santelasma. Santelasma es una proliferación de tejido conectivo con mucho componente graso. Esto es lo que se conoce como leiomiomas. Leiomiomas son lesiones benignas, mucho más raras todavía. Entonces, estamos, miren, viendo, ¿no? Tumor ecrino, poroma ecrino, este es un leiomioma, acá es un santelasma, dermatofibroma, entonces algo complejo suena. Lo que deben ustedes recordar es que la piel tiene 3 capas, ¿no es cierto? 3 capas. Una capa superficial con células epidérmicas, una capa media con gran cantidad de fibroblastos, tejido reticular, fibras elásticas y fibras de colágeno. Encontramos una parte profunda que es la epidermis. Entonces, lo que deben saber es que a partir de cualquier tipo celular se puede generar una tumoración, benigna o maligna. A partir de cualquier tipo celular. Por ejemplo, la célula muscular de los vasos sanguíneos o la célula muscular de la glándula sebácea del complejo pilosebáceo puede generar tumoraciones benignas, como estos leiomiomas. Son tumorcitos de tejido muscular. O los dermatofibromas. ¿A partir de qué tejido será este tumor benigno? A partir de los fibroblastos. Entonces, no se complique mucho. Cuando comienza a proliferar el tejido vascular en el vaso sanguíneo, el tejido vascular de la dermis, ¿qué cosa encontraremos? Encontraremos hemangiomas. Esto es lo que se conoce como granuloma piógeno. Granuloma piógeno o hemangioma capilar. Miren, aquí también granuloma piógeno. ¿Cuál es la característica? La coloración, lógicamente, y gran sangrado. Hay abundante sangrado en estas lesiones hemangiomatosas. Miren, ¿no? Sangrado. Cuando vean mucho sangrado, sospechen de lesión vascular. Lesión vascular. Aquí igual, la característica, la clave diagnóstica para estos hemangiomas es el sangrado. Bueno, estos hemangiomas pueden ser de nacimiento. Entonces los hemangiomas suelen tener aparecen lógicamente los hemangiomas infantiles al nacimiento, crecen muy rápido de los 5 meses a los 12 meses y luego suelen involucionar y se dice que el 90% de los hemangiomas con los que se puede haber nacido un paciente desaparecen antes de los 7 años, hemangioma. Pero estos son infantiles, ¿no? Este es un hemangioma de nacimiento también. Miren, una lesión vascular, lógicamente, ¿no es cierto? Con una ulceración central. Estos suelen tener un crecimiento rápido, pero también tienen una fase de meseta y finalmente una fase de desaparición. Los hemangiomas en realidad son lesiones benignas. Estamos hablando de hemangiomas de nacimiento. Y aquí estamos hablando de hemangiomitas ya posteriores, ¿no? Generalmente secundarios a traumatismo. No confundan. Igual un angioma, ya lesión vascular. Miren la coloración. Recuerden la coloración, una coloración
vascularizada, es una lesión vascular. Miren cómo se distribuyen ahí los vasos sanguíneos. Estos hemangiomas también pueden ser más, digamos, menos llamativos, ¿no? Como esta mancha vino oporto. O el hemangioma puede aparecer, miren, en el labio, una lesión angiomatosa. Esta es una lesión benigna que se presenta generalmente en la adolescencia. Se llaman angiofibromas. Eso no se olviden la coloración, miren, la coloración rojiza. Cuando ustedes vean lesiones muy rojizas, ¿qué quiere decir? Que hay gran vascularización, ¿no? Y si están duras además, entonces podemos sospechar de angiofibromas faciales. ¿Qué enfermedades se presentan con angiofibromas facial? Especialmente, ¿qué enfermedad? La esclerosis tuberosa, ¿no es cierto? La esclerosis tuberosa se presenta con angiofibromas faciales, inclusive es un criterio diagnóstico patognomónico. Los angiofibromas faciales, miren, los angiofibromas faciales, o sea, esto evoluciona a esto. Pero además podemos encontrar otros hallazgos, ¿no? Por ejemplo, las manchas blancas en hojas de fresno, podemos encontrar los tumores de Cohen o tumores subfungiales, ¿no? Fibromas subfungiales. Miren que es una mácula acrómica sin color y ligeramente tono rosado. Hay un componente de despigmentación del folículo piloso. No se olvide que cuando tenemos manchas blancas, acrómicas, totalmente, lo primero que tenemos que hacer es sospechar en vitíligo, ¿no? Este vitíligo puede ser segmentario, miren un segmento que no atraviesa la línea media. Miren aquí igual un segmento, inclusive con piebaldismo. ¿Cómo se llama el piebaldismo? Es la coloración blanca de los pelos. Puede ser segmentaria, miren cómo está tomando todo este segmento, es como un dermatoma. Las máculas, miren cómo toman como un dermatoma. Desde esta línea está distribuyéndose hacia la extremidad superior. Alonebus, es lo que se llama como nevus de Sutton también, alonebus. Vitíligo sobrelunar, alonebus. El vitíligo puede ser segmentario o generalizado. Miren cómo se va generalizando. Estos generalizados suelen iniciar en la boca, alrededor del ojo y en las extremidades. El vitíligo generalizado, y este tiende a universalizarse. ¿Qué quiere decir? Que suele perder el color toda la piel. Alonebus, otra vez, un lunar con vitíligo alrededor. Este es un vitíligo generalizado, miren. Mancha blanca, ya se está generalizando, se está extendiendo por todo el cuerpo. Pero en este caso es secundario a un tumor, a una tumoración, que es un melanoma. Cuando han hecho la clase de tumores de piel malignos, porque ya les dije que hay benignos y malignos, neoplasias benignas y neoplasias malignas, hemos visto que hay un tipo especial tumoral que se encuentra en la región centrofacial. En la región centrofacial. Hola, hola. En la región centrofacial. ¿Cómo se llama ese tumor? Carcinoma vasocelular. Triángulo nasogeniano. Miren, el carcinoma vasocelular, debido a la destrucción, como es de células basales, pues, lógicamente que hay una mutación en estas células y arrastra también destrucción de melanocitos. Entonces, al haber destrucción de melanocitos, lo que vamos a encontrar en estos carcinomas vasocelulares es gran cantidad de pigmento. Por eso su principal diagnóstico diferencial es el melanoma. Miren, esta lesión, por ejemplo, en la región frontal, parece de un melanoma, parece un lunar, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven el borde elevado, el centro deprimido, y por la frecuencia, ustedes lo primero que tienen que hacer es pensar en carcinoma vasocelular. O sea, lógicamente, tienen que recordar que estas lesiones no son pues lesiones agudas, o sea, no es que les sale esta lesión en 2 semanas,
¿no? No se olviden que el crecimiento del carcinoma vasocelular es un crecimiento lento, entonces, años, 3 años, 4 años, no se trata de que tiene una manchita en la cara y lo primero que va a plantear es carcinoma vasocelular, no, tienen que recordar primero el tiempo de evolución, hay que recordar las características de la lesión, hay que recordar la edad del paciente es muy importante también. Bueno, en este caso, lógicamente, es una paciente joven, ¿no? Muy raro que una paciente tan joven se presente un carcinoma vasocelular, pero sí, esto se trataba de un carcinoma vasocelular. No solamente, muchas veces el carcinoma vasocelular puede estar en la cara, esa es la zona más frecuente, sí, pero también puede presentarse en el cuello. Miren esta placa, ¿no? Es una placa con el borde pigmentado. ¿Qué quiere decir este pigmento que está alrededor de la placa? Que está habiendo destrucción de melanocitos, ¿no es cierto? Destrucción de melanocitos, en este caso un carcinoma vasocelular. ¿Y ni qué decir de esta imagen? Una placa con bordes bien raros, anormales, y en el centro muchas lesiones pigmentadas. ¿Podríamos pensar en un melanoma? Sí, pero por orden de frecuencia. ¿Cuál es la lesión más frecuente? Carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular no solamente puede ser así, pigmentado, nodular, como en este caso, en placa, o una placa, miren, media atrófica, pareciera que la piel se está hundiendo, sino también puede ser ulcerativo. Miren cómo se ulcera y la característica de pigmentación periférica. ¿Cómo se pigmenta? ¿Qué quiere decir ese pigmento? Que ahí está habiendo destrucción de melanocitos, ¿no es cierto? Es un paciente inmunosuprimido lógicamente. Les había mencionado que el labio inferior es asiento de una enfermedad que se llama queilitis actínica. Esta queilitis actínica, jóvenes, es frecuente y siempre debe ser tratada. ¿Por qué? Porque la queilitis actínica es una lesión premaligna. Suele evolucionar a un tipo de tumor que se llama carcinoma espinocelular. Habíamos hablado que el carcinoma vasocelular no afecta a mucosas. ¿Cuál es el tumor más frecuente de mucosas? Ya sea oral o genital. El carcinoma espinocelular. Entonces, siempre que tengan lesiones crónicas en boca, en labio, sospechar de carcinoma espinocelular. Miren, inicia así, con una pequeña ulceración, y se hace infiltrante, se hace un tumor endofítico. El tumor no necesariamente es exofítico, no siempre vamos a encontrar un tumor de ese tipo, ¿no? Un tumor exofítico, granulomatoso, sino también podemos encontrar tumores endofíticos, aquellos que se meten hacia adentro, infiltran la piel o el tejido que esté atacando la tumoración. No se olvide que el carcinoma espinocelular no solamente afecta, no solamente hay una condición, digamos, asociada a la radiación ultravioleta, sino también hemos visto que se asocia mucho a lesiones crónicas e inclusive a enfermedades infecciosas crónicas. Por ejemplo, la leishmania, este es un caso muy especial, un pacientito joven que tuvo leishmania en esta región, leishmania cutánea, y luego de años aparecieron estas úlceras, miren estas úlceras que van deformando inclusive la zona periorbicular. Cuando hicimos la biopsia, porque no pensaron que era una reactivación de la leishmania, cuando hicimos la biopsia encontramos que se trataba de un carcinoma espinocelular. Lógicamente que para que exista esta aparición de este tumor, ¿no? tan deformante, tiene que haber un componente genético, ¿no? O sea, el cáncer es una enfermedad con un componente genético importante, porque no todo paciente que tiene leishmania pues va a tener este cáncer luego de la remisión de la enfermedad, ¿no? Estos son tumores tenebrantes que infiltran, van tomando otras estructuras. Esto es un carcinoma espinocelular. No se olviden, el carcinoma espinocelular se presenta también en extremidades. Miren esa tumoración granulomatosa en miembro inferior. Una tumoración granulomatosa en miembro inferior. Ahí la diferencia, hay varias diferencias entre el carcinoma vasocelular y el carcinoma espinocelular. ¿Cuál es digamos, una de las más importantes? La localización. No se olviden, en cara casi siempre carcinoma vasocelular. Especialmente si tiene el color de nuestra piel, un color fototipo 3 o 4. En cambio, el espinocelular, extremidades se puede presentar. También puede ser en la cara, pero especialmente si el paciente es fototipo claro, blanco. Si es blanco, sospechen espinocelular.
Si tienen un color, un fototipo más alto, más oscuro, ¿ya? Carcinoma vasocelular. Miren, cuando encontramos exceso de pigmento, ¿qué sospechamos? Melanoma. Y miren, y el melanoma se hace tan agresivo que ya el tumor pierde su morfología. Ya no es el típico tumor negro, sino se hace un tumor exofítico, deformante. Miren, igual, su melanoma. Encontramos partes sin pigmento. Y quiere decir que el tumor se está haciendo morfológicamente incontrolable. La mutación es... Esto es imaginación nada más. Cuando ustedes ven en la histopatología, ven digamos, disposición de un tumor, cuanto más agresivo el tumor, no se puede identificar el tipo celular. Cuanto más agresivo, no se identifica. O sea, tú no sabes si esto es un melanocito, si es un queratinocito, si es un tejido angiomatoso. No, cuando es muy aberrante el tumor, no se puede determinar en la patología qué tipo de tumor es. Se tiene que recurrir a otro examen que se llama inmunohistoquímica. En este caso es un melanoma amelanótico, ya está perdiendo el pigmento ya, muy agresivo. Lógicamente, cuando tengamos lesiones pigmentadas en manos o en pies, lo primero que tenemos que sospechar es en lo que se conoce en el melanoma lentiginoso acral. En nuestra región, en nuestra raza, es muy frecuente los melanomas lentiginosos acrales. Melanoma lentiginoso acral. ¿Ya? Habíamos dicho que el carcinoma espinocelular tiene una forma in situ, ¿no es cierto? In situ. Cuando este carcinoma in situ no sobrepasa la capa superficial de la piel, se llama enfermedad de Bowen. Si está localizado, digamos, en el abdomen, en la pierna, y si está localizado en la zona genital, especialmente en el pene, eritroplasia de Queyrat. Son carcinomas espinocelulares in situ. O sea, no hay gran displasia, no hay una profundización del tumor. Miren, esta simple mácula roja, esta plaquita roja, corresponde a una eritroplasia de Queyrat. Es aquí donde se debe tratar la neoformación maligna. ¿No? Inclusive cauterizando nada más, eliminamos el tumor. No esperar que sean lesiones más deformantes. También se habló de la papulosis bowenoide. Son pequeñas placas verrucosas localizadas en región púbica. Entonces, cuando estamos hablando de tumores, recordar a lo que se conoce como carcinoma vasocelular, en primer lugar, segundo lugar, carcinoma espinocelular, y en tercer lugar, al melanoma. Digamos que esos son los tumores más frecuentes, ¿no es cierto? Pero en orden de frecuencia, el carcinoma vasocelular es el más frecuente, seguido del carcinoma espinocelular y luego el melanoma. La localización centrofacial en un paciente adulto, lesión crónica, sea cual sea el tipo, sea un nódulo, sea una pápula, sea una placa, sea una úlcera, lo primero que tenemos que sospechar es en carcinoma vasocelular. Ahora, si tenemos lesiones tumorales en extremidades, ¿no es cierto? O de repente en el resto del cuerpo, sospechar de carcinoma espinocelular. Si esa lesión se ha originado, por ejemplo, en una cicatriz o en otra lesión que era crónica, entonces lo más frecuente es que sea carcinoma espinocelular. No se olviden del ABCDE de los melanomas. A, asimetría. Entonces, para determinar la asimetría, lo que hacen es una cruz en la lesión, ¿no? Y la dividen en 4 segmentos y equiparan los segmentos correspondientes. Si un segmento es igual que el otro, no hay asimetría, ¿ya? B, bordes, los bordes irregulares. Los bordes irregulares se asocian mucho a los melanomas. Además, el color, cuando hay varias tonalidades del negro o del marrón en una lesión pigmentada, también sospecha. O si es muy pigmentado también. Si ustedes ven una lesión demasiado negra, también sospechar de melanoma. El diámetro, cuando en un lunar
crece más de 0.6 centímetros o 6 milímetros, también ya estar sospechando que puede ser una lesión maligna y tiene que pasar a una revisión con la dermatoscopia. Miren, el dermatoscopio es este aparatito. Parece una simple lupa, pero esta te aumenta 10 veces el tamaño normal de una lesión. Y tiene una luz, esta luz es una luz que te profundiza mucho la piel y se ve el color real de la lesión, ¿no? Y si le aumentas esto, por ejemplo, el otro tono, te puede ver lesiones vasculares y todo. Entonces, realmente no se puede diagnosticar a la vez a simple ojo un tumor. El dermatoscopio es prácticamente hoy en día una herramienta para diagnóstico de lesiones. No hay dermatólogo que no tenga un dermatoscopio para diagnosticar una lesión maligna. Y la E, ¿qué cosa es la E del ABCDE? La E es la evolución, ¿no? Una lesión que está creciendo rápidamente, que pica, que sangra, ni hablar. Se tiene que revisar por el especialista, ¿ya? Entonces, no se olviden, en la parte del eritema multiforme menor y mayor, esa es una diferencia muy importante. El eritema multiforme menor no tiene mucha afectación de mucosas y el eritema multiforme mayor sí hay mucha afectación de mucosa, ¿ya? Y además, la asociación con herpes, con Mycoplasma pneumoniae, se ve mucho en el eritema multiforme, por eso es más frecuente en niños, ¿ya? No se asocia mucho a los medicamentos. En cambio, el Steven Johnson y lo que es la necrólisis epidérmica tóxica se asocian más a medicamentos, son toxicodermias. Ya les digo esto porque antes pensaban que el eritema multiforme menor, mayor, Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica pensaban que era una sola enfermedad, pero no, son distintas, tienen otro tipo de fisiopatogenias, hay otra asociación. Además, el vitíligo, no se olviden, el vitíligo es importante recordar los tipos, ¿no? El segmentario, el focalizado, el generalizado y el universal, esos tipos de vitíligo. Y no se olviden del tratamiento también, ¿no? El tratamiento básicamente con corticoides tópicos, inhibidores de la calcineurina, la fototerapia también es muy importante. Es importante recordar que el vitíligo se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes. No se olviden que el vitíligo tiene un componente autoinmune importante, ¿no? El componente autoinmune del vitíligo es alto. Hay varias teorías, ¿no? de la fisiopatogenia, ¿no? Se habla de una teoría nerviosa, teoría oxidativa, la teoría autoinmune. Pero la parte autoinmune es bastante importante, especialmente en pacientes mayores. En pacientes mayores. Siempre buscar otros estigmas de autoinmunidad. ¿Cuál es la enfermedad autoinmune por excelencia? ¿Cuál es? El lupus, ¿no es cierto? Lupus, doctor. Lupus, esa es la enfermedad autoinmune por excelencia. Si hablamos de enfermedades autoinmunes, el lupus es la que va a la cabeza. Entonces, ¿qué estigmas cutáneos tiene el lupus eritematoso? Sistémico. Primero, de arriba abajo, caída de cabello, la alopecia. Es frecuente eso, una alopecia, pero es una alopecia masiva, una alopecia importante. La duración de la alopecia por lo menos es mayor de 3 meses, porque normalmente nuestro cabello puede tener una alopecia, un efluvio, porque no se olviden que el pelo tiene un ciclo de crecimiento, ¿no? Un ciclo de crecimiento es anágeno, catágeno y telógeno. Entonces, cuando termina el ciclo de crecimiento del pelo, se caen cabellos. Pues no se olviden que no todos los cabellos están con el mismo ciclo de crecimiento. Pues habrá cabellos que están en anágeno, otros están en telógeno, otros en catágeno, y los que están cayéndose están terminando su ciclo. A veces muchos cabellos coinciden en su fase de caída y se caen gran cantidad de cabellos. Entonces, no nos referimos a esa alopecia. Nos referimos a una alopecia importante, ¿no? El paciente ya tiene 6 meses, 1 año con pérdida importante del cabello y cuando ustedes examinan ya se encuentran zonas con poco cabello. A esa alopecia nos referimos en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Vamos bajando un poquito. Fotosensibilidad, el típico eritema malar, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Otra cosa en el ojo, la uveitis, ojo rojo, los pacientes con lupus pueden tener ojo rojo, la uveitis. En cualquier enfermedad autoinmune, uveitis.
Un poquito más abajo, úlceras orales, recurrentes, más de 6 episodios de úlceras orales al año. ¿Dónde está Diego Armando? Una luz bien rara, pareciera que me está alumbrando. Lesiones orales, úlceras orales. Vamos bajando más abajo. Seguimos con la fotosensibilidad. No se olvide la B del escote. Esos pacientes que tienen mucha fotosensibilidad, se les marca rápidamente al contacto con la radiación ultravioleta. La piel en los pacientes con lupus suele ser más fotosensible, inclusive en las manos pueden presentarse lesiones fotosensibles. Entonces, esos son estigmas de enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando un paciente viene al consultorio y les pregunta por ejemplo, estamos hablando de vitíligo, es una enfermedad autoinmune, entonces preguntar por esas otras condiciones. Señora, viene con vitíligo el paciente, primer diagnóstico. ¿Usted tiene caída de cabello? Uy, doctor, se me está cayendo todo el cabello. Ah, ya, un dato importante. ¿A usted le salen heridas en la boca frecuentemente? Sí, doctor. Entonces ahí hacemos una sospecha, ¿no? Sospechamos. Hay una enfermedad autoinmune, vitíligo. ¿Tiene otros estigmas de enfermedades autoinmunes? Podemos pedir sus previstas. ¿Qué pruebas básicas pedimos a un paciente con lupus eritematoso sistémico? Un hemograma. Simple. De repente encontramos leucopenia, de repente encontramos anemia, de repente encontramos plaquetopenia. Le pedimos su PCR, su proteína C reactiva, que puede estar elevada. Cosas simples, o un examen de orina, de repente encontramos hematuria. Entonces, es la forma de hacer el enfoque diagnóstico de un cuadro. No es un dato el que nos va a dar el diagnóstico, sino es todo un conjunto de hallazgos. Eso se pasa en las enfermedades autoinmunes. ¿No? Por ejemplo, la dermatomiositis, que ustedes lo han visto en el curso de reumatología, ¿no? La dermatomiositis. ¿Cuáles son los hallazgos cutáneos? Fotosensibilidad. Hay alopecia también, caída de cabello también hay. El signo de la B, del Scott, el signo del chal también, eso afecta a la parte posterior de la región cervical. Las manos, las típicas manos de mecánico, las pápulas de Gotro, ¿no? Entonces, si el paciente viene, por ejemplo, con una B en el escote, pues tiene que preguntar ya por caída de cabello, revisar las manos, ¿no es cierto? Entonces, es así como se hacen. Pero hay claves diagnósticas para las enfermedades fotosensibles, ¿no? La alopecia, para las colagenopatías. ¿Dónde se implanta el pelo? En la parte profunda de la dermis, donde hay más cantidad de colágeno. Pues si un paciente está perdiendo mucho cabello, ¿qué quiere decir? Que está habiendo una alteración del colágeno, ¿no? ¿En qué otras partes encontramos colágeno? En las articulaciones. Un montón de estructuras encontramos colágeno. En las articulaciones podemos encontrar colágeno. Entonces, si el paciente viene con esos estigmas de una colagenopatía, podemos preguntar también por otros síntomas, ¿no? Dolor articular, adormecimiento de las manos en las mañanas, fenómeno de Raynaud, el lívido reticularis, las vasculitis, son hallazgos también del lupus eritematoso sistémico o en otras colagenopatías. Muy bien, chicos. Entonces, el día, ¿cuándo es el examen, Mariluz? El miércoles, doctor. Doctor, una consulta. La necrólisis epidérmica y el eritema multiforme mayor y menor fue el tema para el segundo examen. Más bien para este examen, doctor, ¿qué nos podría decir sobre la fotodermatosis idiopática? Y entra también los corticosteroides tópicos. Ya. O sea, era del anterior a eso, ya hablamos. Sí, doctor. Entonces, mira, me olvidé de pedir las fotodermatosis idiopáticas. Como su nombre lo dice, son enfermedades fotosensibles, pero que no tienen un componente autoinmune. Ya no tienen un componente autoinmune. Hemos revisado, o han revisado sus compañeros, 3 enfermedades especialmente, ¿no es cierto? Hemos revisado la erupción lumínica polimorfa, ¿no es cierto? La erupción lumínica poliforme. Han revisado el prurigo actínico, y no sé si me parece que no han hecho la revisión de las fotoalergias y de la fototoxicidad. ¿Ya? A ver, de estas 4 que he mencionado, la más frecuente
es, el más frecuente es el prurigo actínico. El prurigo actínico. ¿Cuál es la característica del prurigo? El prurigo tiene como lesión elemental una pápula vesicular pruriginosa. Es la característica del prurigo en general. Porque hay un prurigo infantil que es secundario a las picaduras de insectos. ¿Ya? Entonces, en el caso del prurigo actínico, es una reacción frente a la radiación ultravioleta. Esta reacción se caracteriza por pequeñas pápulas vesículas, ¿dónde? En zonas fotoexpuestas. ¿Cuáles son las zonas fotoexpuestas? Región malar, dorso de manos, cuello. ¿Cuál es la edad de aparición más frecuente para el prurigo actínico? La infancia. Esa es una característica muy importante porque la erupción lumínica polimorfa, ¿qué quiere decir erupción lumínica polimorfa? Que polimorfa, o sea, varios tipos de lesiones. Puede haber una placa, puede haber una vesícula, puede haber una roncha. La erupción lumínica polimorfa suele ser en edades más adultas. Pero en nuestra región especialmente pareciera que hay un componente genético para la mayor frecuencia de la erupción del prurigo actínico. El prurigo actínico. Entonces, pápula, vesículas en zonas fotoexpuestas con intenso prurito. Y que se asocian especialmente a radiación ultravioleta, ¿no? Y la erupción lumínica polimorfa, ¿en qué consiste? Igual, aparición de placas, pero en este caso son placas, son eritema, localizado también en zonas fotoexpuestas, pero usualmente es en personas mayores, ¿ya? Y suele tener un curso más agudo, es una aparición más rápida. En cambio, el prurigo actínico es crónico. O sea, las mamás vienen con sus niños de largo tiempo, o sea, todo el tiempo están consultando, doctor, todo el tiempo se rasca la cara, aparecen granos, inclusive dejan cicatrices ya atróficas por el curso crónico de esta enfermedad. ¿Ya? También hablaron de la urticaria solar. La urticaria no es tan frecuente, chicos. La urticaria solar no es muy frecuente. Entonces, si tenemos que hablar de una dermatosis, una fotodermatosis idiopática, tenemos que hablar en primer lugar aquí en nuestra región, prurigo actínico. Prurigo actínico. Se puede parecer a lesiones de acné o lesiones de rosáceas, muy, muy frecuente, pero el inicio, no se olviden, el inicio es tempranamente, a edades tempranas. Entonces, ese diagnóstico tienen que recordarlo siempre. Ahora, no hicieron en la exposición lo que se conoce como fotoalergia y fototoxicidad. No hicieron esa parte. No, doctor, hicimos hidrobaciniforme. Raro. Es muy similar la presentación clínica del hidrobaciniforme al prurigo actínico. Y entonces, lo que tienen que revisar es prurigo actínico. Y de esas